tardes. El día de hoy vamos a trabajar la clase de sistemas de coordenadas, cuál es su importancia para el análisis de datos ambientales. Nosotros, como ya deben saber, somos MAT, que es una plataforma de modelación ambiental y análisis de datos. Y el día de hoy quise abordar este tema porque aunque sea un poco teórico y es un poco, digamos, complicado y complejo de entender para quien no es geógrafo o ha trabajado por bastante tiempo con sistemas de información geográfica, es un tema esencial en su efecto y su necesidad. Es decir, necesitamos poder trabajar con datos a los cuales nosotros les podamos garantizar una exactitud. Entonces, por eso es importante trabajar con un sistema de coordenadas apropiado y entender, por lo menos parcialmente, cuál es el contexto. Entonces, para iniciar, quiero hablarles sobre la red geográfica, que está compuesta por los paralelos y el meridiano, los paralelos y meridianos. Los paralelos son una sucesión de círculos imaginarios que van trazados de este a oeste y van reduciendo su tamaño a medida que se acercan a los polos en dirección norte-sur y sur-norte. El paralelo principal, que se encuentra en el eje 0, es el paralelo del ecuador. Por su parte, los meridianos son semicírculos imaginarios que son trazados del polo norte al polo sur. Y se encuentra el meridiano que se conoce como meridiano 0, es el meridiano de Greenwich. La red geográfica como tal está constituida por coordenadas geográficas y coordenadas planas. Las coordenadas geográficas se constituyen por latitud y longitud. La latitud se va a clasificar en norte y sur y va a ir de 0 a 90 grados, dependiendo de la región donde se encuentre localizado. Por su parte, la longitud se va a clasificar de este a oeste, va a partir como tal del meridiano de Greenwich y se va a tomar valores entre los 0 y los 180 grados. ¿Qué es una proyección geográfica? La proyección geográfica es la forma geométrica en la cual nosotros definimos la cartografía, a la cual nosotros le definimos la cartografía. Entonces, nosotros debemos entender que hay una red de paralelos y meridianos sobre la cual se pueden dibujar todos los contornos de nuestras superficies. ¿Cómo lo es? Pues la superficie de la Tierra. Principalmente para la región de Colombia se utilizan proyecciones cartográficas tipo cilíndricas por el hecho de encontrarse el país cerca al meridiano, cerca al Ecuador, la posición 0. Para países en posiciones 0 como Colombia, normalmente se utilizan proyecciones cilíndricas, que son las que se muestran acá a continuación. Para países cercanos a los polos se utilizan proyecciones cónicas. Países de los polos como tales son los únicos que utilizan proyecciones planas. La más común y que ustedes van a utilizar y sobre la cual se trabaja en Colombia, pues es la cilíndrica. Y las coordenadas geográficas, digamos, para hacer un breve recorrido de cómo avanzó ese tema del sistema de coordenadas aquí en Colombia, hay que comenzar hablando pues de que, como ustedes saben, la Tierra no es una esfera, la Tierra es un geoide que no tiene una forma regular necesariamente, y por eso se hace una serie de ecuaciones matemáticas para poder definir cuál es la mejor forma de describir la Tierra y cuál es la mejor forma de describir su punto central. Entonces, cuando se describe que la Tierra tiene la forma de un geoide, se pudo determinar el punto central y se pudieron definir cuáles son los valores de latitud y longitud de la Tierra en su punto 0, en su punto central. A partir de eso, inicialmente se comenzó a trabajar con un sistema de coordenadas de Datum Bogotá, que fue el sistema de coordenadas con el que trabajó Colombia desde 1944. Desde ese año se implementó ese sistema de coordenadas que tenía como origen al Observatorio Astronómico de la ciudad de Bogotá, en la capital. Ese era un sistema centralizado que daba mayor importancia geográficamente en términos de localización y espacio ubicado en el mapa a la ciudad de Bogotá por ser la capital. Posteriormente, ese datum fue actualizado para el WGS-84, que es el internacional actualmente vigente. Actualmente mucha información geográfica se encuentra referenciada en el WGS-84 por ser internacional, y a partir de él se puede llevar a cualquier coordenada que nosotros la necesitemos, cualquier sistema de coordenadas que nos sea requerido.
El sistema de WGS-84 logró definir el punto central de la Tierra y a partir de eso se modificó, perdón, el marco internacional de referencia. Y ese marco internacional de referencia comenzó a trabajar con coordenadas planas. Las coordenadas planas tienen una localización en X, Y, Z, en posiciones X, Y, Z, y adicionalmente esos satélites que nos permiten a nosotros identificar o localizar nuestro dato, también nos miden la velocidad de la Tierra en relación al movimiento tectónico de las placas. Son satélites que se encuentran localizados en el espacio y no son afectados por ese movimiento. Posteriormente, las Américas, todos los continentes en realidad comenzaron a hacer una expansión de ese ITRF, que es el nombre por sus siglas en inglés del Marco Internacional de Referencia, y lo llevaron para la subregión de las Américas al Sistema Internacional de Referencia para las Américas, que se conoce como CIRGAS. CIRGAS, en el año 2000, las Américas firmaron un convenio para ser parte del CIRGAS 2000. Sin embargo, en Colombia en el año 2005, el IGAC decidió establecer un marco de referencia nacional específico para esta zona. Es una discusión la decisión de no adoptar el convenio a la legislación establecida por el CIRGAS 2000, que es el convenio en el cual se encuentran adheridos los demás países de América Latina, de Sudamérica, por ejemplo, Brasil, Argentina. Se decidió entonces al trabajar con Magna CIRGAS que se iba a tener un sistema independiente. Y a partir de eso se definieron 5 centros, que son los que voy a mostrarles. Se definió un datum que va a depender, que iba a depender propiamente del país, de la localización del país. Aquí es donde hablo del Magna CIRGAS y el datum Bogotá, que era el datum que estaba definido inicialmente. Y esta ya es la actualización del Magna CIRGAS, que nos define 5 centros, 5 datos. Entonces esos datos van a depender de la localización de cada municipio. Entonces se encuentran los datum oeste-oeste, datum oeste, datum Bogotá, datum este y datum este-este. Dependiendo de dónde se encuentre localizado el municipio, pues se debe proyectar o se debe adoptar el sistema de referencia en el datum correspondiente. Por ejemplo, el departamento de Córdoba se encuentra entre el datum Bogotá Colombia Oeste y el datum, perdón, Magna Colombia Oeste y Magna Colombia Bogotá. Algunos municipios, en su mayoría, se encuentran localizados en Magna Colombia Oeste, como por ejemplo Montería, y otros municipios, como por ejemplo San Carlos, se encuentran localizados en Magna Colombia Bogotá, debido a que ya se encuentra un poco más a la derecha del departamento de Córdoba. Es necesario tener eso en cuenta para poder localizar bien nuestros sistemas. También se obtuvieron, a partir de esa definición de los orígenes, los sistemas de coordenadas a través de la proyección de Gauss-Kruger para coordenadas planas. Se estableció entonces que el origen iba a ser los 1000 metros, 1000 en el eje X y 1000 en el eje Y, para este y norte, correspondientemente. Entonces, cada uno de esos centros, de esos orígenes, empieza en la coordenada 1000, y a partir de allí se van sumando o restando coordenadas dependiendo la dirección hacia la cual se encuentre localizado. La región marítima de Colombia principalmente se encuentra en la región oeste-oeste, y en la mayor parte de la porción del terreno de Colombia, en su mayoría se encuentra entre el límite de Bogotá y el límite este. Eso era por el momento la presentación que les quería mostrar para iniciar, pero también vamos a aprovechar ahora para hacer un ejercicio en el ArcGIS de proyección de una capa. Entonces, voy a abrir el programa. Que esperar un momento porque cuando tengo la pantalla compartida el programa funciona un poco lento. Entonces, bueno, para irles contando mientras él va abriendo. Este sistema de coordenadas, a mí me gusta hablar mucho de este tema porque realmente es más importante de lo que parece. Es muy común que las personas que trabajamos, incluido yo,
decidamos simplemente obviar que no estemos trabajando en el sistema de coordenadas adecuado. ¿Por qué? Porque las diferencias que se observan visualmente son realmente mínimas. No nos permite a nosotros definir si una información está correcta o está equivocada por ese motivo. Sin embargo, nosotros no estamos respetando, pues, primero la norma, que es lo que exige, que se encuentre localizado en el sistema de referencia Magnas Circas, dependiendo del origen, y tampoco se está teniendo en cuenta los posibles errores, principalmente cuando se trabaja a escalas muy detalladas. Errores, por ejemplo, de que un polígono pueda tener un área de, digamos, 100 kilómetros cuadrados y en realidad ese polígono tenga un área de 105 kilómetros cuadrados, que puede ser una diferencia que visualmente sea mínima, pero si nosotros nos vamos a la realidad, 5 kilómetros cuadrados es bastante. O, digamos, no está localizada exactamente en la misma posición y eso nos puede generar muchos conflictos. La peor de las situaciones es trabajar con capas de información que no se encuentran en el mismo sistema de coordenadas. Por eso mi recomendación al abrir el ArcGIS es iniciar haciendo doble clic en Layer para establecer nuestro sistema de coordenadas, seleccionando en el que se va a trabajar. Voy a trabajar con Magna Colombia Bogotá y yo lo tengo aquí adicionado en favoritos, pero quien no lo tenga puede hacer la búsqueda aquí, Magna Colombia. Ustedes van a buscar, abren las carpetas correspondientes, porque él se encuentra en el sistema de coordenadas proyectadas, las grillas nacionales en Sudamérica, en Colombia, y aquí ustedes van a seleccionar Magna Colombia Bogotá y para adicionarlo a favoritos es solo hacer clic aquí para que él se encuentre ya en los favoritos. Para dejarlo entonces ya establecido, hago clic y le doy en aceptar. Para yo adicionar la información, bueno, me voy aquí a la capa, a la adicionar data, abro la carpeta y aquí en este caso ya yo tengo mi carpeta cargada sobre la conexión de adicionar data del programa. Y para cargarlo, entonces yo adiciono simplemente la información con la cual quiero trabajar. Digamos que voy a trabajar con ciénagas, pues adiciono aquí las ciénagas. Y me aparecen las ciénagas del país, que son esta capa la obtuve de la página de datos abiertos del IGAC, donde se encuentra toda la cartografía básica, en la parte donde me muestra la superficie de agua, la geodata básica me muestra la superficie de agua y una capa específicamente que identifica las ciénagas. Y si nosotros podemos abrir esta capa aquí, nos va a mostrar todas las ciénagas de Colombia, algunas de ellas con sus nombres respectivos, otras tal vez no fue identificado cuál sería la toponimia, que es como se le dice al nombre de la información. Y acá nos van a aparecer diferentes informaciones sobre esa capa, como por ejemplo el área probablemente, símbolos, incluso la persona responsable de haberla cartografiado, en fin. Entonces el ejercicio de hoy es realmente muy sencillo. Vamos a hacer simplemente una proyección. Yo tengo la coordenada para abrir las propiedades, para abrir la capa, yo hago doble clic sobre sus propiedades y voy a verificar en qué sistema de coordenadas ella se encuentra. Entonces yo veo aquí que me abre enseguida la fuente y aquí en la fuente, si yo me desplazo hacia la parte inferior, me va a aparecer sistema de coordenadas, que es el GCS Magna. No se encuentra como tal en Magna Circas Colombia. Por lo tanto, voy a hacer ese cambio. Para hacer ese cambio, yo me voy a la ArcToolbox, que es la caja de herramientas del ArcGIS. Abro las opciones de manejo de herramientas de manejo de datos. Y me voy a donde me habla de proyecciones y transformaciones. Para yo proyectar un archivo shapefile, es decir, un dato vectorial, utilizo la opción Project sencilla. Si yo quisiera proyectar, por ejemplo, un grupo de archivos, puedo utilizar este Batch Project y ahí puedo hacerlos todos al mismo tiempo. Si yo quiero definir una proyección porque la capa no tiene la proyección definida, eso sucede a veces como por ejemplo cuando nosotros creamos nuestra propia capa, la elaboramos nosotros mismos y no la descargamos de un sistema de información como tal, o hay veces que hay sistemas de información que presentan algunos errores y no necesariamente la capa está mal, sino que la capa está mal georreferenciada, entonces hay que definirle un sistema de proyección. Para hacer esa proyección, entonces yo voy aquí a Project, hago doble clic sobre la herramienta, me va a abrir para yo adicionar la capa, adiciono mi capa de ciénagas,
Y posteriormente simplemente definir la salida. Para definir la salida, como yo siempre he mencionado, creo que es muy importante tener una organización en el computador en el cual se está trabajando para saber con qué capa vamos a trabajar. Si por el caso yo no quisiera guardar esta capa, yo no necesito aquí irme a definir una ruta para guardarla, sino que simplemente aquí en esta parte yo puedo obviar eso y ella me va a quedar guardada en un archivo de una base de datos como tal del ArcGIS, solamente que si yo llego a cerrar el proyecto, ella no la voy a poder encontrar nuevamente en mi computador. Entonces, si yo necesito esa capa, es necesario siempre guardarla. Si yo de pronto quiero hacer un ensayo o es tal vez un archivo intermedio, no es tu producto final, la recomendación sería que no la guardaras para evitar problemas de almacenamiento. Para guardarla, pues es solamente hacer clic acá. Aquí defines un nombre de la capa que quieras guardar. Entonces, por ejemplo, si yo la quiero llamar Ciénagas Colombia, le voy a dar Save, guardar, y aquí defino el sistema de coordenadas. Entonces, yo la quiero pasar a Magna Colombia Bogotá, que ya lo tengo yo en favoritos, pero lo pueden buscar aquí en la barra de buscar. Le hacemos aceptar y le damos OK, y ella se me va a hacer la proyección. Los cambios entre estos realmente son muy mínimos, ustedes no van a percibir que hay como tal un cambio, pero es necesario hacerlo. Es necesario manejar y trabajar los sistemas de coordenadas adecuados. También acá en el ArcToolbox, para trabajar con datos raster, podemos hacer la proyección en raster, iniciando aquí en la opción de en la misma parte, en la misma herramienta de proyecciones y transformaciones, donde nos habla de raster y proyectamos el raster. Entonces utilizamos esta otra herramienta para la cual se hace exactamente el mismo proceso, a diferencia que se va a adicionar aquí un raster, como por ejemplo una imagen satelital o un modelo de elevación. La salida también se debe guardar, y aquí es muy importante algo, y es guardar siempre la salida con un punto TIFF, porque si no se encuentra el formato, digamos, el tipo del documento, el ArcGIS no lo reconoce, o ningún software lo reconoce, y posiblemente pues no vas a poder encontrar tu archivo. Entonces siempre debes guardar el nombre. Por ejemplo, si yo quiero llamar a este ArcGIS, a este archivo Ciénagas Córdoba, debe ser ciénagascórdoba.tif. Y en el Output Coordinate System, yo simplemente defino mi sistema de coordenadas sobre el cual voy a trabajar. Entonces, esa es la información que les quería mostrar el día de hoy, cómo proyectar el sistema, cuál es la importancia de trabajar con un sistema de coordenadas correcto. Para verificar en cuál sistema de coordenadas podemos trabajar, debemos ingresar a la base, a las páginas del IGAC, en los visores geográficos que vimos en la clase anterior. Allí podemos ver digamos, esos orígenes, las líneas que separan esos orígenes, y dependiendo de esas imágenes de esos orígenes podemos definir nuestra coordenada, en cuál sistema de coordenadas debemos ubicarnos, o simplemente acceder en Google, es solo colocar Magna Cirgas y allí nos va a aparecer pues, los orígenes. El mapita que yo les había mostrado con los orígenes, que es este que se encuentra aquí. Eso está disponible en internet, y utilizándolo ustedes pueden definir en cuál origen van a trabajar. Hay algunos, obviamente algunos puntos estratégicos en el país que van a poder trabajar entre los dos orígenes y no les va a hacer ninguna diferencia. Pero pues siempre que se encuentre más hacia un lado, pues allí es donde se debe seleccionar el origen adecuado. Bueno, les agradezco a todas las personas que estén viendo este video, que hayan quedado interesadas en la clase, no hayan podido asistir o hayan quedado con algunas dudas. Por favor, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, @matlab.col, y en Facebook como MAT, Modelación Ambiental y Análisis de Datos, y en nuestro canal de YouTube, y lo compartan con sus colegas y amigos. Les agradecemos mucho la presencia y nos vemos en la próxima.